Dolores Gandulfo es directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe. Es integrante del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, del colectivo Ojo Paritario y de la red de politólogas. Y aquí en Desde el Barrio es nuestra analista regional también. Dolores, ¿cómo estás? Hola Laura, Mario, ¿cómo están? Bien, Buen bien. día. Llegando a diciembre, Llegando. sobreviviendo a diciembre. La verdad que es todo un logro con un año tan movido en todos los planos posibles En todos lados. y en todos lados, realmente, ¿no? Sí, la verdad que la región estuvo muy movida desde todo punto de vista, ¿no? Porque tuvimos muchas actividades, muchas elecciones, muchos sucesos también Sí, preocupantes, ¿no? Como recientemente de Lula también acá en Brasil, o sí, sea que evidentemente este diciembre está llegando con todo. sí, y el intento de asesinato a Evo, que no sé muy bien en qué quedó eso. Bueno, y no, yo los iba a llevar a Bolivia justamente, porque este domingo, aunque parezca que el calendario electoral termina todo el tiempo, se sigue abriendo, porque hay justamente elecciones este domingo en Bolivia. Y como vos bien decías, ese intento de asesinato que todavía obviamente no está esclarecido, pero que además abre también una disputa muy fuerte que existe hoy en Bolivia en la interna, ¿no? Del propio movimiento al socialismo de cara a unas elecciones presidenciales que son el próximo año, donde todavía no está claro cuál va a ser, digamos, la fórmula presidencial por parte del MAS para esas elecciones y obviamente un país muy convulsionado, muy movilizado. De hecho, estas elecciones que van a ser este domingo iban a ser algunos fines de semana anteriores y con la situación respecto a los bloqueos se tuvieron que posponer. Y sí, este domingo lo que se va a llevar adelante en Bolivia son las elecciones de jueces por voto popular. Es uno de los, es en realidad hasta el momento el único país que ya ha elegido de manera popular a sus jueces. Desde el punto de vista normativo, recientemente este año, hace muy poquitos meses, México aprobó una ley donde también se plantea la elección directa por el voto popular de los jueces, con algunas diferencias a la de Bolivia, ahora después lo comentamos, pero sí es el único país que a nivel nacional tiene elección directa de jueces. Porque hay algunas experiencias a nivel internacional, en Estados Unidos, Suiza, Japón, pero en lo que es los planos locales. Lo que es a nivel nacional, como es en Bolivia, que se va a elegir el próximo domingo a la Corte Suprema de Justicia, al Tribunal Constitucional Plurinacional, a un tribunal agroambiental y al Consejo de la Magistratura, o sea, son 26 cargos que las y los bolivianos van a elegir este próximo domingo. Es el único país en el mundo que ya desde el 2009, a partir de la reforma constitucional, lleva 2 elecciones eligiendo a los jueces de manera directa. Hay algo que dijiste al pasar, pero quiero que no te detengas mucho porque no es el tema. Hablaste de los bloqueos, que por los bloqueos no se hizo. ¿Qué es lo que está pasando? Brevemente. Sí, bueno, a partir del intento, como vos decías, de asesinato a Evo Morales, hay toda una movilización en Bolivia de apoyo a Evo Morales, que también está atado a otro evento desde la disputa política, que es que el tribunal decidió que Evo no puede presentarse a elecciones, por lo tanto no puede ser candidato a presidente el próximo año. Sumado a eso, hay una interna también dentro del propio movimiento al socialismo, donde hoy ninguno de los referentes, ya sea el líder más del movimiento, ¿no?, que es Evo, y el jefe de Estado, que es Arce, se están disputando el sello político, el sello partidario, el del movimiento al socialismo, a través de algunos recursos judiciales. Hoy no está claro que ninguno de los dos pueda llevar el sello partidario en las próximas elecciones, entonces eso es una disputa que está constantemente en desarrollo. Lo específico y ya te diría lo determinante, porque fue una decisión ya del Tribunal Superior de Justicia, es que Evo no puede ser candidato presidencial y en virtud de eso, como te decía, este fuerte rechazo popular a esa decisión y los bloqueos que se realizaron en muchas partes de Bolivia. Toda esa situación que antecede a este proceso electoral que se llevará adelante el domingo hizo que, bueno, se tuviese que posponer para poder llevar adelante este proceso, que si bien es un proceso que no tiene candidaturas partidarias,
porque no es que los jueces llevan, cada uno de los jueces es representado por un partido político, sino que es la propia Asamblea, la Asamblea Nacional, la que genera, digamos, el registro de de las postulaciones, y es esas postulaciones las que se llevan en una enorme papeleta electoral el domingo para que los ciudadanos voten. Por lo tanto, no hay una decisión de que haya específicamente un acompañamiento partidario. De hecho, no se puede hacer campaña. Es solamente el órgano electoral el que tiene que presentar las propuestas de quiénes son las y los candidatos a jueces. Pero bueno, obviamente como surge esa lista, esa nómina de la Asamblea, obviamente hay una designación por parte de las fuerzas políticas que componen de la Asamblea de las candidaturas. Solamente decir un dato que me parece relevante, porque es algo que está mucho en la agenda, sobre todo estuvo mucho en la agenda este año, principalmente en México, porque si bien en Bolivia en el 2009 se sancionó, ya lleva 2 implementaciones de la elección de jueces. En el caso de México va a ser la primera el próximo año, pero mucho se tenía que ver, bueno, quiénes son los que postulan a las candidaturas, cuán informada está la ciudadanía respecto a quiénes son quienes van a estar postulados para jueces. El diagnóstico en general de estas reformas es algo, yo diría, universalmente aceptable, ¿no? El diagnóstico en general tiene que ver con que, bueno, el sistema judicial es un poder que está ajeno a la ratificación popular, o sea, que está muy alejado de la ciudadanía. En muchos casos, sobre todo, bueno, en el caso de Bolivia, cuando se dio la reforma constitucional, tenía que ver con un vestigio muy colonial del sistema judicial. En el caso ahora de todo el debate que se dio en la reforma de México, está muy vinculado el poco acceso de los sectores populares a la justicia, esta justicia muy de élite, no solamente por el acceso desde el punto de vista de los recursos, sino también porque cuando uno lee, por ejemplo, sentencias en México, es muy difícil, incluso para gente que ha ido a la universidad, poder tener, digamos, un entendimiento de lo que los magistrados quieren traducir en esas sentencias. Entonces, todo ese alejamiento histórico, y además obviamente también todo lo que tiene que ver con la corrupción, con distintos elementos, ha hecho que, bueno, prime en estos 2 países, únicamente a nivel mundial, la posibilidad de que los ciudadanos y las ciudadanas voten de manera directa. Sí, por ahí algo para destacar es que, bueno, obviamente son implementaciones que a veces son muy difíciles de traducir a la ciudadanía, porque cuando uno tiene candidaturas de partidos políticos, uno puede ver cuáles son los programas, uno puede hacer campaña, entonces ahí es mucho más directo la posibilidad de que el ciudadano entienda o por lo menos se informe de cuáles son las propuestas de cada una de esas fuerzas políticas. En este caso, en Bolivia, el voto es obligatorio y tradicionalmente Bolivia tiene altos niveles de participación, pero uno lo que pudo ver en las anteriores 2 veces, vamos a ver qué pasa este domingo, es que el voto en blanco y el voto nulo es altísimo en estas elecciones. O sea, en la primera elección fue del 60% y en la segunda elección fue del 65%. Ah, altísimo. Esto también es algo que preocupa en México, porque en México además no hay voto obligatorio. En general el voto en México, el voto histórico, que fue cuando ganó ahora en la votación de López Obrador y la votación de Claudia Sheinbaum, fueron uno de los históricos más altos y llegó al 50%. Entonces, en el entendimiento de que al ser voto obligatorio en Bolivia, vota mucha gente, pero un casi 65% de la última elección, digamos, anuló su voto o votó en blanco, en un claro rechazo a no entender o no estar de acuerdo, o distintas características que pueda traducirse ese voto. Bueno, efectivamente también hay mucha preocupación que puede pasar en el caso de México con un voto no obligatorio. Y además con una particularidad referido a eso. Yo les decía recién, en el caso de Bolivia, lo que decide la Constitución en esa reforma del 2009 es que se elijan los altos cargos de la justicia. Por eso les decía esos 4 organismos y estos 26 cargos. En el caso de México, lo que se decidió fue que se elija
todo el sistema judicial en distintas etapas, pero no solamente los altos cargos. Entonces, por ejemplo, en la primera elección que va a ser el año próximo, México va a elegir los 9 miembros del Consejo, del Poder Judicial, o sea, de la Corte Suprema, pero también 1.600 cargos de circuitos y de distritos, o sea, jueces de primera instancia. Por lo tanto, va a ser una apuesta muy jugada que va a tener el gobierno de México en esa primera elección, porque claramente, bueno, es un desarrollo distinto al que se está dando en Bolivia. Ujú. O sea que te escuchaba y me acordaba de ayer, creo que fue Maqueda, que abrió la boca y causó un revuelo bárbaro, y esto también volvió a visibilizar la baja estima que tiene la opinión pública en relación a nuestro Poder Judicial, ¿no? Creo que es algo así, una mirada negativa del 80%, o sea, es la peor institución en la apreciación ciudadana. ¿Esta realidad también se comparte con estos países? ¿Esto se resuelve de alguna manera cuando se eligen los jueces? Bueno, ese es una pregunta muy interesante por el hecho de que obviamente cuando se plantean estas reformas están amparadas en esos diagnósticos, ¿no? Que son instituciones que están muy alejadas de la ciudadanía, que tienen mucho desprestigio, que están en algún punto cooptadas por determinados poderes. La realidad es que, si bien ese es el diagnóstico generalizado, y te diría en todos los países, por lo menos de la región, y se podría extender, pero digamos, por lo menos para quedarnos en la región, es cuando uno ve los informes, por ejemplo, de la Tirobarómetro y distintos informes, la verdad que la justicia está entre los menos prestigiados. Lo que por ahí es una duda, y algunos datos empiezan a mostrar alguna claridad en ese sentido, es si realmente el voto popular, tal cual está diseñado, permite mejorar esa idea de prestigio. ¿Por qué? Porque digo, en algún punto, si la ciudadanía pudiese tener mayor claridad de qué es lo que va a votar, tener mayor claridad de los perfiles de esas personas y poder en algún punto elegir de una manera más informada, uno podría entender que eso podría llegar a mejorar. La verdad que cuando uno ve los datos en Bolivia, por lo menos que es la primera experiencia, los últimos datos respecto de la justicia en Bolivia habla de un 85% de descrédito. Ya hay 2 implementaciones de esta normativa de voto popular. Entonces, pareciera que a los ojos de la ciudadanía, y teniendo en cuenta esos antecedentes del voto en blanco, el voto nulo y este último dato respecto a si empezó a creer más en la justicia, evidentemente esos datos no estarían acompañando. Pero bueno, hay que ver también cómo se podría pensar que ese diagnóstico que todos visualizamos de una justicia en general muy aislada de la ciudadanía, y donde en la mayoría de los países los sectores populares les resulta muy complejo acceder a la justicia, cómo se podrían pensar reformas que mejoren, digamos, el prestigio de la justicia de cara a la sociedad. Hoy la verdad que los datos no parecieran ir en ese camino, pero la verdad que también, si uno lo pone a los defensores, ¿no? Si uno toma los relatos de los defensores de estas reformas, uno lo que podría ver es que por ahí sí, en el caso de Bolivia, una incorporación mayor de sectores postergados históricamente a los sectores de justicia, ¿no? Entonces, que por ahí a través de la nominación vía la asamblea pudieron acceder a los cargos de la justicia algunos sectores que Claro. tradicionalmente estaban excluidos de esos lugares. Entonces, desde ese punto de vista, por ahí sí podría pensarse. En el caso de México hay una diferencia, otra más con respecto a Bolivia. Lo que dice la norma es que las candidaturas van a surgir de los 3 poderes. Entonces, así como en el caso de Bolivia, el día domingo va a llegar a esa gran papeleta la nómina de quienes designaron en la asamblea, en el caso de México va a haber 3 nominaciones distintas. Las nominaciones que llegan por el Poder Judicial, las nominaciones que llegan por el Poder Legislativo y las nominaciones que llegan por el Poder Ejecutivo. Y en la propia papeleta, según lo dispone la norma, tiene que decir el nombre del candidato o candidata, y en un recuadro, así como en otras elecciones estaría el partido político, en este caso estará
el poder que designa a esa candidatura. La verdad es que uno lo que podría ver, sobre todo en el caso de México, y por ahí una de las cuestiones que desde mi punto de vista me llama a mayor preocupación, como toda elección, ¿no?, en México, que tiene que ver con la influencia del narcotráfico. Si tenemos en cuenta que en las elecciones de este año hubo casi un 20% de candidaturas a nivel local, que renunciaron por amenazas, bueno, ¿qué podría pasar con aquellos jueces que tienen que ejercer justicia en lo local, ¿no?, en esas primeras instancias? ¿Cómo podría estar la vinculación con el narcotráfico? ¿Cómo podría estar la persecución que esos jueces puedan sufrir una vez iniciada su magistratura en esos territorios? Me parece que el ojo puede estar más que ver puesto en eso, bueno, de cómo tratar de que esta reforma no permee a que el narcotráfico pueda, así como lo ha hecho en algunos estados, incorporándose a la vida política, ¿no?, desde el punto de vista de los procesos electorales, bueno, cómo se puede dar en el marco de un proceso de reforma judicial. Lo que relataste de Bolivia, o al menos lo que comprendí, se acerca a lo que fue el peronismo, que todos podamos a través de la educación pública acceder a los puestos de poder, juez, diputado, senador, y además de la profesionalización para mejorar nuestra economía. Audaz Bolivia, ¿no? Sí, la verdad que bueno, creo que el movimiento al socialismo, y por eso obviamente el movimiento al socialismo ha representado también tanto rechazo por ciertos sectores de la población boliviana y ciertos sectores de poder en Bolivia, ¿no? Porque ha sido un movimiento que ha abierto a los sectores más postergados, al movimiento indígena y a distintos sectores del campo popular, la posibilidad concreta de llegar al poder, ni más ni menos, ¿no? De poder llegar al poder ejecutivo, al poder legislativo, y bueno, a través de esta reforma del 2009, la posibilidad también de que hoy estén en lugares de decisión, y uno realmente lo ve, en mi caso que me manejo mucho en lo electoral, el Tribunal Electoral está compuesto por hombres y mujeres. Un dato que me faltaba, también incorporó la paridad, o sea que también en esta reforma del 2009 también se incorporó la paridad para que pueda haber, Bolivia ha sido uno de los pioneros en la región en materia de paridad, y bueno, la reforma del 2009 también incorporó la paridad en el sistema judicial. Y te decía, la verdad que uno cuando conversa, cuando dialoga con autoridades judiciales electorales, ve específicamente que hay muchas mujeres indígenas, mujeres del campo popular que han accedido, campo campesino principalmente, que han accedido a esos lugares. Y obviamente cuando esas mujeres acceden a esos lugares también pueden llevar las demandas y pueden mejorar la perspectiva en la justicia, ¿no? Y de poder también tener una perspectiva de género a la hora de sancionar sus sentencias. Sí, quedamos acá súper a mitad de camino, pero con la gestión pasada se habló mucho del sistema judicial, de la perspectiva, se intentó que se capacite la Corte con la ley Micaela, en algunos casos no se logró, pero tuvimos un momento donde estaba ahí el tema, ¿no? Y creo que también se había logrado transferir la importancia, el porqué, un montón de plazas se hicieron, recuerdo, participamos como radio también, pero bueno, quedamos. Sí, bueno, me parece que es algo, a ver, por eso decía que la verdad que el diagnóstico está muy extendido, la verdad que por suerte también desde el punto de vista social y desde el punto de vista de la ciudadanía hay una perspectiva generalizada de que el sistema judicial en la mayoría de nuestros países no es de libre acceso, claro, y obviamente está masculinizado, no tiene perspectiva de género a la hora de abordar la mayoría de sus sentencias, ni ir más lejos. O sea, me hablaba los otros días con alguien de un referente local, y me decía, si uno lleva un caso de violencia de género un viernes a la noche a una localidad, es muy probable que las cosas no terminen bien, porque no va a haber ningún tipo de avance hasta el día lunes. O sea, a ese nivel
la verdad que la situación de la justicia requiere una atención muy importante. Entonces, me parece que uno trayendo la experiencia de Bolivia y obviamente teniendo en cuenta que hay toda una tendencia a empezar a pensar estas miradas y obviamente a interpretar cuáles son los pros y los contras de este tipo de reformas, pero me parece que lo importante es que todas estas reformas sigan el devenir del camino, ¿no? Porque obviamente todas las implementaciones de las reformas requieren un tiempo también para que la ciudadanía se vaya adaptando a ese cambio. Me parece que lo importante es que si hay este tipo de reformas es porque se parte de una base de un diagnóstico consensuado de que la justicia tiene que cambiar, y me parece que en ese sentido es lo más importante, que se empiezan a dar estos debates. No obstante, con todas estas dificultades, qué envidia, ¿no? Qué envidia. Porque está claro, por lo que pude entender, creo, de lo que explicabas también, es que no es que las elecciones no mejoran nada, así no mejoran nada, o por lo menos es deficitario con respecto a los objetivos. De este modo, habrá que cambiar el modo, como de alguna manera pasa con la dirigencia política también, ¿no? Sí, por supuesto, es que naturalmente, como yo decía, el hecho de que se elijan de manera directa requiere también en el devenir, por eso digo, los cambios a veces requieren también transitarlos e ir haciendo adaptaciones a medida que uno va generando esos cambios. Requiere, ¿no?, de empoderar a la ciudadanía con un mayor conocimiento e informar a la ciudadanía de quiénes son las candidaturas, cómo se eligen, de qué manera por ahí uno puede informarse de a quién poder elegir. Me parece que esos son los debates que hoy se empiezan a dar en estos procesos de cambio. Pero me parece que siempre, y lo más importante de estos procesos, que creo que sería como el objetivo final de estos procesos, es transparentar, es acercar, digamos, y abrir las puertas de un sistema que pareciera ser una caja negra donde la ciudadanía no puede ver qué pasa. Bueno, empezar a abrir los ojos y también empezar a que tengan que rendir cuentas. Me parece que hay una conciencia colectiva de que el Poder Judicial no rinde cuentas, y me parece que este tipo de procesos son los que permiten empezar a abrir esa caja y que la ciudadanía también empiece a exigirle al Poder Judicial, así como le exige a los otros poderes del Estado. Sí, totalmente. Bueno, acá creo que fue Cristina la que habló del poder real, mencionando también al Poder Judicial y a la falta de transparencia. No sabemos quiénes son, no los elegimos. Está bien, no sabemos dónde viven, pero sí pasa con otras partes, funcionarios del Estado. Bueno, sí, lógico, ¿no? Que no los conozcan, que no se sepa, formó parte de lo que permitió que sigan ahí enquistados, porque si uno mira a nuestro país, realmente no los elige nada, es re monárquico, además no se van nunca, tienen como, ¿cuántos años tienen? Claro, un montón. Bueno, eso es lo que se decía en Bolivia, ¿no? Esta idea de los vestigios coloniales, ¿no? De que están allí, no los puede mover nadie, aún a pesar de las distintas decisiones que afectan naturalmente a la ciudadanía, ¿no? Y que creo que ese es el mayor impacto que me parece que puede tener, sobre todo porque, bueno, en general se reclama mucho al poder político, sí, determinadas políticas, y en muchos casos el poder político está atado al Poder Judicial y a las definiciones que da el Poder Judicial, y bueno, y ahí me parece que es donde en general la ciudadanía no llega. Y bueno, estos son los intentos, con sus pros, con sus contras, ¿no? Evidentemente, y que a partir de las implementaciones uno puede empezar a ver pros y contras, pero naturalmente son los cambios que se deben empezar a pensar para poder dinamizar estos procesos. Claro, sí, espacios colapsados, imagino la cantidad de denuncias, de trámites por la cuota, por ejemplo, que no llegan a resolverlo porque en algunos casos realmente están colapsados. Evidentemente por todos lados necesita, al menos acá, sí, una reforma, una reestructuración, que se ingrese algo, que se trabaje, digo, ¿no? En eso, y que se dé una respuesta concreta. Vi los otros días una publicación de una famosa, además, una actriz re famosa que hace 20 años tiene un tipo que la estaba acosando, Celeste Cid. Tiene 2 botones antipánico. Bueno, esa chica hace 20 años que vive con un acosador y ella con botones antipánico. Bueno, eso está mal resuelto. Sí. No puede la víctima tener que andar asustada con un botón antipánico sin ningún tipo de respuesta. No puede ser esa la protección que dé el Estado
a una víctima, ¿no? Porque nos olvidamos o se olvidan cuando hablan del Estado, los ñoquis del Estado, los trabajadores, che, el Poder Judicial, quienes lo integran son. Eso es una de las Son herramientas. también. No aplican todo lo demás. Lograron escindirse de eso. Tipo, nosotros no somos nietos ni lo otro. ¿Dónde están? No, y además, o sea, ahí me parece dos puntos con los que vos decís. La primera, que siempre recaiga en la víctima, el que tenga que tener un botón de pánico. A mí me tocó hacer un trabajo en la Defensoría del Pueblo hace algunos años con respecto a usuarias del botón antipánico, y la cuestión de cargarlo, de que quede sin batería, de cómo se vivía en función de estar dependiendo de un botón antipánico cuando la otra persona puede circular libremente. Y después, otro de los puntos que vos decías, es una actriz famosa y vive toda esa trayectoria, o ese derrotero judicial. Imagínate cualquier ciudadana que no tenga quizás los resortes de poder tener medios de comunicación y determinadas redes de contención. Me parece que ahí hay una deuda muy importante y que lamentablemente, para linkear con otro tema que me interesaba también rescatar, hoy por hoy el gobierno nacional, al intentar desmantelar todas las políticas de género y sus discursos vinculados a ello, lo que hace es hacer que todos esos avances que, como decimos, quizás no alcanzan, puedan ir en retroceso. Ayer fue el Día Internacional de los Derechos Humanos y hace una semana, cuando Milei asumió el Mercosur, la decisión de Argentina, de Uruguay, además Uruguay de una manera muy poco loable en algún punto, porque es un gobierno que está dejando el poder, y Paraguay decidieron desfinanciar el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur. O sea, la única institución en el marco del Mercosur de política de derechos humanos. Bueno, 3 de los países parte, salvo Brasil, decidieron que ese organismo no tenga presupuesto para desarrollar sus actividades el próximo año. Entonces, digamos, como que enmarcado en lo que es los derechos humanos, las políticas de género, lamentablemente tenemos una retracción importantísima en esa materia, ¿no? Sí, la verdad que es doloroso todo lo que están desarmando con tanta velocidad y cosas tan importantes que son referencia para el mundo entero. Lo que pudimos hacer con los juicios de memoria, verdad y justicia en nuestro país no pasó en otra parte de la región, al menos, ¿no? Con la celeridad, con el tiempo. Somos el único país del mundo que hemos juzgado a nuestros propios genocidas. Me parece que todo eso es algo que no debemos perderlo como sociedad, y lamentablemente estas acciones, ¿no?, del gobierno nacional van en detrimento de esa memoria histórica. Sí, totalmente. Bueno, Dolores, como siempre, para nosotros un lujazo y gracias por toda la data. Esto que acabas de mencionar, por ejemplo, no lo tenía, lo del Mercosur. Así que bueno, como siempre, un placer escucharte. Muchas gracias. Un saludo. Te mandamos un abrazo. Hasta la próxima.